Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. La clase anterior habíamos visto, ¿no es cierto?, valor medio y el valor eficaz. ¿Se acuerdan, no? Repasando lo que vimos, el valor medio y el valor eficaz. ¿Ya? Así bien cortita para que sepan qué es el valor medio y qué es el valor eficaz. ¿Ya? Resumiendo, en un ejercicio que hicimos, vamos a ver qué es el valor medio y el valor eficaz. Fíjense, aquí dice que el valor medio es igual a 2 veces el valor máximo dividido entre pi. ¿Ya? Si yo veo esta gráfica, ¿no es cierto? Esta gráfica es del voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje, por ejemplo, en el tiempo 0 segundos es 0 voltios. Después el voltaje va subiendo conforme va avanzando el tiempo a 10 voltios, 20, 30, 40, hasta adquirir su valor máximo. ¿Ya? Entonces el valor medio es 2 veces el valor máximo sobre pi. Es el promedio del voltaje, ¿no es cierto? Ya que el voltaje está fluctuando constantemente. Y fíjense, el valor eficaz es similar al valor medio, es igual al voltaje máximo dividido entre la raíz de 2. Pero ¿qué es el valor eficaz? Vamos a ver enseguida qué es el valor eficaz. El valor eficaz es como un valor promedio de una onda, y eso es lo que realmente mide un instrumento de medida. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo, espérense un minuto, voy a poner uno. Fíjense, aquí dice que el valor eficaz, o sea, los instrumentos miden lo que se llama el valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? Es el valor promedio. Por ejemplo, la CRE. ¿Cuánto es el voltaje de la CRE? ¿Saben ustedes cuánto es, jóvenes? 220. Ya, 220 voltios. Ya, esos 220 voltios no es el valor pico. A ver, ya ustedes dijeron aquí están, miren, 220 no es este valor, ¿no? Porque el voltaje cada segundo está cambiando, cada segundo de tiempo que pasa está cambiando su valor, o sea, vuelve a un valor negativo, positivo máximo y así sucesivamente. Entonces, esos 220 voltios es un promedio que se llama valor eficaz. ¿Me explico? No sé si quedó claro qué es el valor eficaz. Entonces, eso es el... ¿sí? Eso es lo que se conoce como valor eficaz. Vamos a hacer un ejemplito aquí para que quede bien claro, ¿ya? Fíjense, aquí hay una onda de la CRE. Dice, determinar las características de una tensión de tipo sinusoidal. ¿Ya? Esta es la ecuación de la onda. ¿Ya? Determinar, dice, cuál es el periodo en milisegundos, cuál es la frecuencia, el valor máximo de la tensión, el valor del voltaje, cuál es el valor eficaz, el valor medio y la gráfica, bueno, que está ahí. Entonces, esta es una onda de voltaje. Entonces, ¿cómo determino el periodo? Tengo que analizar la ecuación de la onda, ¿no? Esta es la ecuación de la onda, y analizando el periodo, fíjense, ¿cómo determino el periodo? Comparando, ¿no? Comparando con la ecuación general de onda, donde dice voltaje es B máximo coseno omega T. De esta comparación voy a sacar hartos datos. Por ejemplo, el 300, ¿qué vendrá a ser 300? Tanto en la gráfica como en la ecuación. Sería el voltaje máximo. Es el voltaje máximo, ¿no es cierto? El voltaje máximo. ¿Ya? Entonces, 300 es el voltaje máximo, ¿no? La velocidad angular, fíjense, es igual a 120 pi radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo de fase es pi sextos radianes. Entonces, aquí
Por definición, con estos datos yo puedo calcular el periodo. Recuerden que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Aquí despejo el periodo y voy a tener que el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Entonces, reemplazando aquí, ¿qué voy a tener? 2pi sobre velocidad angular, que es 120. Los pi se van y me va a quedar 2 sobre 120, que es 1 sobre 60. O sea que es 0,00167 segundos o 16 milisegundos, ¿no? Eso vendría a ser el periodo. Entonces, ya está resuelto el inciso A. El inciso B me pide la frecuencia. ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Todo claro, Inge. Bueno, la frecuencia más igual se calcula de aquí, ¿no es cierto? Recuerden que la velocidad angular es igual 2pi por frecuencia, entonces igualo y voy a tener la frecuencia. ¿Quién me puede decir así a simple apreciación cuánto será la frecuencia? Entonces la frecuencia es igual a 2pi por frecuencia, o es igual a 1 sobre el periodo, y es igual a 60 Hz, ¿no? Ya, entonces la frecuencia es 60 Hz. Y el valor máximo ya dijimos, ¿no es cierto?, que es 300 voltios. Ahora, ¿cuánto es el voltaje cuando T es 2,78 milisegundos? Simplemente reemplazo aquí este tiempo. Esta es la ecuación de voltaje de esta onda, 300 coseno de 120 radianes sobre segundo, y aquí reemplazo el T, ¿no? 0,002778 segundos más pi sexto. Esto con calculadora. ¿Cuánto me sale esto? A ver, bueno. Tiene que estar, ¿cuánto? Tiene que estar en radianes, ingeniero, ¿no? Sí. Obviamente, si adentro de paréntesis dice radianes, la calculadora tiene que ser en radianes, ¿no? No dice grados aquí, ¿no? O lo transforman esto a grados, que es lo mismo, ¿no? Entonces, con calculadora sale menos 0,25 voltios. Ya, es el inciso C. Vamos ahora a la parte más importante, ¿no?, que nos pide el valor eficaz. Recuerden que el valor eficaz era igual al valor máximo de raíz de 2. 300 raíz de 2, 212 voltios. Yo le dije que el valor eficaz es lo que realmente nosotros medimos, como por ejemplo 220 voltios. 220 voltios no es el pico más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje está cambiando constantemente y esos 220 voltios es como un promedio, digamos, que se llama valor eficaz, ¿ya? Eso es entonces lo que se conoce el valor eficaz. Ahora, el valor medio es similar, ¿no es cierto? Es 2 veces B máximo sobre pi y me va a dar un valor similar a 212, ¿no? Entonces, calculando me sale 191. ¿Ya? Entonces, eso es el valor medio y el valor eficaz. ¿Hay una pregunta sobre valor medio y valor eficaz? Todo claro, Inge. Bueno, entonces ya sabemos qué es el valor eficaz, ya dijimos, ¿no es cierto? Los instrumentos, ¿no es cierto?, de medida, ya sea de voltaje, corriente, no miden el pico ni el mínimo, ¿no?, sino miden un promedio que se llama valor eficaz. Esos 220 voltios que yo les dije de la red de Cree es el valor eficaz, ¿ya? No es el pico, es el valor eficaz. Entonces, si yo tengo el valor eficaz 220 voltios y quiero ver el pico más alto que agarra, entonces simplemente valor eficaz, despejo de aquí el valor máximo, ¿no? Valor máximo sobre raíz de 2, despejo y voy a tener que el valor máximo 311 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que la onda de voltaje de la red de Cree, ¿no es cierto? Voy a dibujar aquí más o menos así, ya, que el valor máximo, este de aquí, es 311 voltios, el pico, como se diría, pero el promedio, que se llama valor eficaz, es 220 voltios, y eso es lo que nosotros medimos, ¿no es cierto?, con el instrumento. No estamos midiendo el pico, sino el valor promedio, que se llama valor eficaz. ¿Preguntas sobre la corriente alterna de Cree? Ningún ingeniero, todo claro. Bueno, sigamos entonces.
Bueno, esto no vamos a avanzar porque esto es obvio que ya lo saben ustedes que es identidades trigonométricas para pasar de seno a coseno o alguna otra conversión que es útil para trabajar con ecuaciones de onda, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta una resistencia en corriente alterna, ¿ya? Entonces, aquí tengo una resistencia conectada en corriente alterna, ¿ya? Entonces, vamos a analizar cómo es el comportamiento, ¿ya? Vamos a suponer una corriente alterna sinusoidal donde es igual a I máximo seno de omega t. Voy a llamar ecuación número 1. Entonces, esto es la ecuación de la onda de corriente. Esto de aquí, fíjense, es el valor máximo, ¿no es cierto? La ecuación. Y la corriente de este circuito, la corriente alterna, es raíz de 2 y eficaz seno de omega t, ¿ya? Como tengo un circuito en corriente alterna donde he conectado una resistencia, se cumple lo siguiente, ¿no? ¿Ya? El voltaje o la caída de voltaje aquí va a ser igual al voltaje de la fuente de tensión. ¿Y eso qué me quiere decir según la ley de Ohm? Que la caída de voltaje en la resistencia es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Reemplazando eso en la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1, voy a tener que el voltaje es igual a raíz de 2 y eficaz R seno de omega t, ¿no es cierto? O sea, la corriente, fíjense, esta corriente es igual a esta, reemplazando sale esto de aquí. Y entonces la caída de voltaje es igual a I máximo R seno de omega de t. Ya simplificando, el voltaje también puede escribirse como B máximo seno de omega t, donde B máximo sería esto de aquí, ¿no? Eso equivaldría a B máximo, ¿no es cierto? Entonces, B máximo también se escribe como R por raíz de 2 por I eficaz. Entonces, eso es cómo se comporta el voltaje y la corriente cuando conectamos una resistencia en corriente alterna. No hay mucha variación, ¿no? La corriente, fíjense, la corriente tiene su ecuación, que es esta de aquí, y el voltaje ya puede ser el de arriba o el de abajo, ¿no es cierto? Es ese de ahí. Si yo analizo, no hay mucha diferencia entre una y otra ecuación, ¿no es cierto? Ya porque ambos tienen seno, simplemente esta R de aquí es lo que varía, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la gráfica? Si yo analizo graficando esta corriente de aquí y graficando esta corriente de aquí, voltaje y corriente, voy a tener lo siguiente, miren. Voy a graficar el voltaje y aquí está la ecuación del voltaje, ¿no? A ver, perdón, esa es la corriente, ¿no? Esa es la corriente. ¿Cómo es el voltaje? Fíjense, ¿cómo es el voltaje? El voltaje simplemente, si yo analizo, tiene la letra R, porque si yo elimino esta letra R, se convierte en corriente. Si R, por ejemplo, vale 2, el voltaje se va a ir hacia arriba respecto a la corriente, ¿no? Si R, la resistencia, vale 0,5, se va a ir hacia abajo, como se ve esa línea de color azul. Pero la forma de la gráfica, la amplitud, de todo eso no van a variar. Dependiendo de cuánto es R, eso obviamente se va a replicar en la onda de corriente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Si es R igual a 2, vamos a tener esta línea de color rojo. Si R es 0,5, esta línea de color azul. Entonces, el voltaje y la corriente como onda tienen lo mismo. Lo único que varía, ¿qué es? ¿No es cierto? Lo único que varía es su amplitud.
La amplitud es este pico, ¿no? Que la de verde es la corriente y si la resistencia es 2 o 100, ¿no es cierto? Va a ser 100 veces más alto y si es 0,5 va a ser la mitad o mucho menos. Entonces, una resistencia conectada en corriente alterna simplemente hace variar, cuando calcula el voltaje, simplemente varía la amplitud. Después, la onda sigue siendo lo mismo. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, el I eficiente, ¿cómo lo hallamos? ¿Cuál? ¿Cómo? El I eficiente, intensidad